Muy contenta, estás en confianza con Rocío Tello. Gracias por esta confianza y nos trasladamos hasta el consultorio de la doctora Norma Patricia Michelle Corona. Ella es especialista, cirujana oftalmóloga, pero además especialista en glaucoma. Estamos exactamente conmemorando el Día Internacional del Glaucoma. El glaucoma es un padecimiento muy importante. Doctora, gracias por esta anfitrionía, gracias por recibirnos hasta acá en su consultorio. Al contrario, bienvenidos y muchas gracias por atender a esta noticia que debe ser mundial sobre crear una cultura de prevención, ¿no? En todos los sentidos. En todos los sentidos. Doctora, sí. El glaucoma, imagínese usted, especialista en glaucoma. ¿Qué es el glaucoma, doctora, para empezar? El glaucoma es una enfermedad que es dentro de las catalogadas como crónico-degenerativas y que es una neuropatía óptica, es decir, es una enfermedad que daña al nervio óptico. Y entonces aquí tenemos un modelo precioso. Miren ustedes, este es el ojo, los músculos que hacen que se esté moviendo el ojo, el globo comprimido, doctora. Así es. Entonces, tenemos que el nervio óptico es como si fuera un cable que conecta desde nuestros ojos hasta el cerebro, tiene varias porciones. Cuando nosotros exploramos a un paciente, lo que observamos, todas las características anatómicas, desde la parte externa hasta llegar a la más interna, que es la retina y el nervio. Y este nervio óptico, cuando nosotros lo observamos diferente, tenemos que protocolizarlo cuando son sospechosos por glaucoma. Hay un orificio que lo podemos ver aquí, que se llama excavación, que debe tener una medida, y cuando nosotros vemos que esta excavación está más amplia, es cuando decimos, este paciente es sospechoso de una neuropatía óptica, no necesariamente glaucoma. El glaucoma tiene varias causas y hay muchos tipos, pero es definido específicamente como una lesión al nervio óptico, una neuropatía óptica, que puede asociarse o no a elevación de la presión intraocular, porque muchas personas asocian al glaucoma exclusivamente como aumento de la presión intraocular y no necesariamente, es decir, correcto, hay pacientes que tienen la presión normal y tienen glaucoma. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, observe usted, esto lo estamos viendo del lado del ojo, aquí lo estamos viendo de frente y usted se preguntará cómo alcanza la doctora a analizar y valorar el ojo desde aquí, la parte más externa, hasta acá, el nervio óptico. Y entonces empezamos a descubrir el misterio. Primero, doctora, esta cavidad está integrada por líquido. Claro. Ahí está el líquido. Es a lo que se refiere la doctora cuando habla de medir la presión intraocular. Esta parte, doctora, yo voy desprendiendo y usted nos va diciendo. Imaginen que aquí tenemos los párpados, ¿de acuerdo? Correcto. Entonces, la capa más externa, que es la que está quitando usted ahora, es la córnea. Correcto. Entonces, justo aquí en la córnea es donde a nivel del centro hay muchos equipos para tomar la presión intraocular. Pero el más específico hasta el día de hoy, que se dice que es el gold standard, se llama el tonómetro de Goldman, que enseguida lo vamos a ver. Y lo que hace es tomar la presión intraocular por medio de un toque, se llama tonometría por aplanación, aquí en el centro. Correcto. Entonces eso es importante para ver la córnea. Y después sigue. Después tenemos el iris, que es también conocido como el color del ojo, ¿no? Por ejemplo, los que son caras pálidas como yo, que lo tenemos más claro. Que tiene unos ojos azules preciosos, además. Pero ese es el iris. Y luego entonces tenemos al centro la pupila, que la pupila es como un esfínter que abre y cierra según a la cantidad de luz a la que estemos expuestos. Correcto, doctora. En la parte de atrás, nada más que aquí pues está un poco fracturado. Se fue para abajo. Es el cristalino. El cristalino es prácticamente el lente con el que nacemos. Y por cierto, para hacer un enlace, como paréntesis, este cristal cuando se empaña o se opaca es a lo que le llamamos catarata, que finalmente para el glaucoma también juega un rol muy importante el cristalino. En la parte de atrás tenemos el humor acuoso, y el humor vítreo, que es este que usted está señalando, que este es como una sustancia gelatinosa, que inclusive a veces se pueden hacer como grumos y a veces los vemos como mosquitas volando. Es un síntoma que puede aparecer después de los 40, ¿no? Los viejitos como yo, pues ya tenemos ahí condensaciones vítreas. Okay. Y tenemos como una capita que envuelve todo el ojo, que es la retina. En este caso, en el esquema está como si fuera este color naranja. Y luego entonces el nervio, que por ahí entran tanto la arteria y la vena que nutren al ojo, que son como las ramas que van a nutrir al ojo. Imagínese usted que la doctora hace un análisis completo, una valoración completa del ojo, hasta llegar a visualizar el nervio. Pero ahorita
Más adelante me va a medir la doctora la presión intraocular y va a checar hasta lo más profundo para que ustedes se den cuenta y se percaten de cómo es en la práctica. Doctora, ¿qué hacer? Normalmente alguien que no requiere de lentes, ¿cada cuándo tiene que ir con el oftalmólogo? Y alguien que tiene lentes, ¿cada cuándo debe de ir? Y alguien que tiene un padecimiento integrado como diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, ¿cada cuándo debe de ir? Y alguien que tiene la sospecha de glaucoma, ¿cada cuándo? Correcto. La revisión debe ser desde el mes de vida, sean prematuros o no. De hecho, en la Cartilla Nacional de Vacunación ya viene desde el año 2012 que se hace el tamiz visual, que nadie lo conoce, pero ahora se los menciono, repito, al mes de vida. El tamiz metabólico, ya ve que a los niños les dan como un piquetito en el pie, y el tamiz auditivo. Pero entonces al tamiz visual, que lo mencioné en primer lugar, no lo hacen. Entonces hay que revisarse. La primera valoración debe ser al mes de vida de todo ser humano. Y luego entonces, cada año tengamos o no tengamos síntomas. Si usamos lentes, con mayor razón, semestralmente. Y si ya hay algún padecimiento agregado o enfermedades asociadas, ya cada médico le corresponderá decirle, tiene que ser trimestral o 4 veces al año, etc. O cada cuándo. Ahora, ¿por qué le estamos dando tanta importancia al glaucoma? Porque es una de las principales causas de ceguera en el mundo. O sea, no estamos hablando de México, doctora. Estamos hablando del mundo entero, causa de ceguera. ¿Por qué, doctora? Está el ojo sometido a una presión elevada de manera permanente. Y obviamente esa elevación, ustedes observen aquí que es un conducto, empieza a aumentar la presión en el nervio. ¿Y qué es lo que pasa? Que manda al paciente a la ceguera. Así es, la constante elevación es como un traumatismo constante, ¿no? Lo que va a hacer es ir haciendo que se pierdan las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas, si me permiten hacer una analogía, es como las neuronas del cerebro, ¿no? O sea, se van dañando y si se dañan es un daño irreversible. No hay manera de regresarlas. Entonces, vamos perdiendo la visión pero periférica en la mayoría de los casos, ¿no? Para que sea un poco más claro. De tal forma que el paciente no se da cuenta porque él sigue viendo de lejos. Pero no a los lados. Pero de los lados vamos perdiendo la visión periférica. Y por eso es que se llama ceguera silenciosa. No nos da síntomas, repito, en la mayoría de los casos, porque hay ciertos glaucomas que sí son muy sintomáticos, pero el glaucoma en general vamos perdiendo esa visión. Y decimos, bueno, pero yo sigo viendo de lejos. Inclusive hay niños que pueden tener el glaucoma, que no se diagnostica a tiempo, y dicen, es que este niño es muy torpe. Nada más se anda tropezando, se anda cayendo. Se pega por todos lados. Tienen que revisarlos. O los niños hiperactivos, ¿no? Aquellas personas que tienen mucha fotosensibilidad o molestia a la luz, esos también se debe revisar porque muchas veces es como un reflejo, ¿no? O sea, tiene la presión alta y vamos a estornudar. Algo nos está diciendo, doctora. Claro. ¿Cuáles son las causas de que aumente la presión intraocular? Hay muchas causas. Nosotros las definimos como pueden ser traumáticas, por ejemplo, tuvimos algún accidente, nos golpeamos, pueden ser una de las causas. Segundo, ingesta un segundo. A la gente que le encanta, con permiso, doctor. Ah, sí, claro. O sea, con permiso a todo lo que da, ¿no? Y con una singular alegría, pero a todo lo que da tallarse el ojo. Eso es terrible porque, para empezar, dañamos la estructura de la córnea, que ya platicamos, ¿no? El estar manipulando constantemente la córnea genera que pueda haber una, pues, compresión directa al ojo y aparte que la deformamos, podemos aumentar la presión intraocular. Eso es muy malo, muy malo. O sea, no tenemos por qué tocarnos los ojos. Yo siempre les digo, pues tóquense con los talones. Hay quien lo puede hacer, ¿no? Pero bueno, lo ideal es no tomarlo, ¿no? Aquí como los otorrinolaringólogos que tú llegas y les dices, oye, ¿cuál es la mejor manera de limpiarme los oídos? Con los codos. Pues y tú, sí. no, o sea, pero ¿cómo no al caso? Pues no te los toques. O Exacto. sea, igual con los ojos. Doctor. Igualito, así debe ser. Pero bueno, puede haber también causas por asociación a enfermedades. Y se llaman como secundarias. Por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes que tienen problemas tiroideos, pacientes que tienen alteraciones inmunológicas como artritis, lupus, que tienen que tomar medicamentos, específicamente cortisona o esteroides. Eso es muy, 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 muy delicado, ¿no? Correcto. Ahora, doctora, vamos a hablar del diagnóstico oportuno. Obviamente, cuando usted va como debe de ir a su cirujano oftalmólogo a que le estén checando. ¿Tiene remedio, doctora? ¿No tiene remedios según el estadio en el que se diagnostique? Claro, bueno, el glaucoma hasta el día de hoy no tiene una cura, pero es una enfermedad que se controla y se controla muy bien. Por eso lo más importante es tomar acciones como esta, de prevención en salud.
difundir qué es la enfermedad, a quién le puede dar, porque a veces pensamos, le pasa al vecino, pero a mí no. Y la verdad es que nadie estamos exentos de esta por supuesto enfermedad, que no. No hay forma. Doctora, nos vamos al otro lado del consultorio para que la doctora, ustedes vean cómo se toma la presión intraocular, cuál es una valoración oftalmológica y qué es lo que se puede hacer. ¿Sí, Así doctora? es. Cabe mencionar nada más, todos los mayores de 40 años, pues con mayor razón hay que estarnos vigilando porque es un factor de riesgo la edad. Y si tienen pacientes o familiares que tengan glaucoma, es muy importante que se revisen, ¿de acuerdo? Importantísimo. Doctora, nada más para cerrar esta parte, ¿qué se va a hacer para conmemorar el Día Mundial del Glaucoma? Muy bien. El día de mañana, a las 9 de la mañana en el Colegio Médico Hidalguense, haremos una campaña de detección de glaucoma que es totalmente gratuita, están invitados. Sobre todo aquellos pacientes que tengan factores de riesgo para que se revisen, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a evaluar los que son sospechosos y a lo mejor podemos detectar alguna otra enfermedad, pero nos interesa mucho formar una estadística porque desafortunadamente se estima que para este año 110 millones de personas van a estar afectadas por esta enfermedad y lamentablemente el 50% desconoce que la tiene. 110 millones. O sea, yo quiero que usted valide de lo que está hablando la doctora Norma Michel. O sea, 110 millones de personas con el asunto del glaucoma y el 50% no van a tener idea de que tienen un asunto que tiene que ver con el glaucoma. Doctora, vámonos aquí al monitor. Les voy a pedir a mis compañeros que enfoquen el monitor y usted nos platica. Claro. Bueno, tengo aquí el caso de una paciente. Ella tiene 62 años. Su motivo de consulta conmigo fue justamente porque tenía un dolor insidioso y baja visión. Evidentemente, al revisarla, explorarla, detecto la presión intraocular elevada. Tiene unas cataratas maduras, ya la intervine, pero tiene algo que se llama el ángulo cerrado. El ángulo, por así decirlo, es como el sistema de drenaje interno del ojo. Por ahí pasa el líquido que se llama humor acuoso, que es el encargado de la presión intraocular. Y lo primero que tenemos que hacer era, pues, bajar la presión. ¿Qué hice? Le hice un tratamiento con láser, que se llaman iridotomías. Y estas iridotomías permiten que por ahí sea como una ruta alterna para que circule el líquido. Pero cuando observamos, y me asomo justamente hacia el nervio óptico, observen cómo está. Este es el nervio óptico. Y esto que se ve como amarillito es la excavación. Esto no debe de ser así tan grande. El nervio óptico debe tener un hoyito chiquito, que si gustan enseguida se los muestro lo que es normal, como lo platicábamos aquí. Entonces, cuando detectamos una lesión como esta, bueno, ya está muy grande, algunos síntomas insidiosos como el dolor ocular, dolor de cabeza y la baja de visión, era muy importante revisarla porque se le estaba hinchando tanto la córnea, se estaba edematizando, es el término correcto. ¿Por qué? Porque la presión estaba elevada. Por supuesto. Tenía 42 milímetros de mercurio, la presión intraocular se mide en milímetros de mercurio. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Descongestionar? Descomprimir. Así es. Y ya con el láser se dio un poco, le dimos tratamiento tanto tópico como tomado y después la tuve que intervenir para que ya relajáramos. Y el cambio es diferente. Claro, ella está feliz, ¿no? Okay. Ella llegó viendo movimiento de manos y ahora ya está viendo 20-40, ¿no? Muy bien. Pues vámonos al otro lado del consultorio. Ponga atención. Regresamos en Confianza con Rocío Tello. Previamente colocamos un anestésico tópico. Hay muchos aparatos para tomar la presión intraocular, pero justamente este es el tonómetro de Goldman que les platiqué hace un momento. Y lo que vamos a hacer es tocar con la parte interna un poquito al ojo. Y para hacer una toma precisa requerimos de un medio de contraste que se llama fluoresceína. Evidentemente es fluorescente y anestésico tópico. Correcto. Entonces vamos. Pero además les quiero decir que la doctora ya me aplicó un par de gotas, no hay ningún problema, no siento, no duele, no molesta en lo más mínimo. Así es. Entonces vamos a colocarlo. Este medio de contraste nos ayuda, parpadee usted, justamente a que la córnea
esté impregnada y podamos hacer una toma precisa de la presión intraocular. Listo. Va a acercarse con cuidadito. ¿Está cómoda ahí? Sí, muy. Bien. Mentón y frente. Sí. Debe permanecer con ambos ojos abiertos. Mire ligeramente hacia su izquierda y arriba. Hay algunos médicos que sugieren que vean un poquito el arete, nada más allá arriba, ¿ok? En este caso, la doctora tiene 12 milímetros de mercurio en el ojo derecho. Vamos a hacer la toma para el ojo izquierdo. Mire hacia su derecha y hacia arriba. Muy bien. 12 milímetros en ambos. La presión intraocular normal es de 10 a 20. En alguna literatura la pueden encontrar de 10 a 21. Correcto. Y enseguida, ya que hicimos una exploración completa, previamente hicimos un historial clínico, que es muy importante, si identificamos los factores de riesgo. Posteriormente tomamos la agudeza visual y la capacidad visual. Es importante también hacer pruebas de estereopsis y de contrastes. ¿Qué consisten en? Que consiste en unas pruebas, un test de Ishihara que se llama, en donde ponemos números y diferentes colores para ver cómo está la nitidez al contraste. Una de las definiciones que marca el glaucoma es que se va a afectar la nitidez y contraste a los colores. Entonces ahí lo podemos empezar a detectar también. Posteriormente venimos a este aparato que se llama lámpara de hendidura y exploramos desde piel y anexos hasta el fondo de ojo, que es la retina y el nervio óptico. Nos podemos ayudar de lupas para poder observarlo, que enseguida lo voy a hacer, y también existen otros instrumentos de apoyo, pero en este caso esta se llama la lupa de Goldman, o de 3 espejos, y podemos observar tanto la periferia de la retina como el ángulo del ojo. Correcto. Y ahí determinar si es abierto o cerrado. Muy importante entonces la prevención, recordar que hay que ir al oftalmólogo, que hay que estarnos checando, que no dejes pasar cuando tú dices, ay, parece que no veo bien, por favor, es importante que vayas con el médico. Así Adelante, es. doctor. Entonces, vamos a observar por dentro. Aquí sí necesitamos menos luz. Mire por favor hacia su izquierda y arriba. Vamos a ver. Y lo que estoy observando aquí es la retina y el nervio óptico. Ahora hacia su derecha y arriba. Muy bien. Puede hacerse un poquito hacia atrás, descanse. Para la utilización de requerimos aplicar una sustancia que es un poco espesa y con esta lo que vamos a hacer es observar las características internas y repito el ángulo del ojo, que es así sumamente importante. ¿Aún se siente anestesiada? Sí, totalmente. Okay, entonces... No hay molestia. ¿Qué hay que hacer en este tipo de estudios como paciente? Estar relajado, estar tranquilo y seguir las instrucciones del médico. De repente podría impactarnos y decir, ¿cómo? Me va a tocar el ojo y ya sabes, ¿no? Empiezas a parpadear. Evitemos hacerlo porque además estoy anestesiada, no siento absolutamente nada. Claro, y aparte con mucha higiene de manos previamente y obviamente desinfección de los instrumentos. Bien, va a acercarse con cuidadito. Mire por favor hacia abajo. Mire hacia arriba, ahora hacia abajo. En este caso tiene un ángulo abierto. Vamos a girar para ver, el ojo es totalmente esférico y con esto observo al menos 4 cuadrantes. El inferior, superior, el nasal y el temporal. Giro un poquito. Hay otras lentes que ya con una sola toma los podemos observar los 4 cuadrantes. Muy bien, cierre su ojito. ¿Alguna molestia? Ninguna. Puede hacerse hacia atrás, limpie suavemente.
No estoy llorando. Esto que me estoy limpiando es el gel o la sustancia que la doctora aplicó al instrumento, al accesorio para que me pueda checar. Van a decir, está llorando. No, es normal. Muy bien. Y luego entonces, si detectamos alguna situación, algunos procedemos a dilatarlos y observar con más nitidez el fondo del ojo, ¿de acuerdo? Pero en sí, esta es una valoración rápida express, como lo debemos de hacer con todo paciente, ¿no? Pero además, recuerden lo que dijo la doctora, previa historia clínica, un interrogatorio completo, a ver antecedentes que son tan importantes, a qué te dedicas, cuánto tiempo tienes viendo de manera ineficiente, cuántos lentes has tenido, qué tipo de graduaciones, todo, absolutamente todo, para poder tener la certeza de todo el historial, toda la información, y ahora sí se va directamente a la lámpara de hendidura, a donde te percatas de todos los detalles hasta el mínimo, doctora. Así es. Y finalmente, una vez que observamos ya al paciente de manera integral, claro, podemos darle un tratamiento, y ya sea médico, farmacológico, algunos con láser, y hay quienes requieren un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, estamos hablando de descomprimir el exceso de presión intraocular que hay. Les voy a pedir a mis compañeros que me traigan el modelo del ojo para que nos diga aquí, por favor, doctora, cuál es el tratamiento quirúrgico del que está hablando. Existen varios tratamientos, y a lo mejor pudiéramos enfocar mejor ese que dice el glaucoma, pero la mayoría de los tratamientos consisten en crear mecanismos alternos de drenaje del humor acuoso, de tal forma que existen los convencionales, ¿no?, que en este caso es la trabeculectomía. ¿Qué hoy consiste? Por hoy es en hacer como una carterita aquí a nivel de la esclera y hacer un corte al iris para que por ahí drene el humor acuoso, ¿no? Hacemos una iridectomía, pero sobre todo descomprimimos lo que es el trabéculo, por eso es trabeculectomía, hacemos un corte al trabéculo, que ahí es donde se dirige el humor acuoso. Que son prácticamente cortes microscópicos, no crea usted que sacan las tijeras o el bisturí, no, es una cosa delicada, cuidadosa, mínima, doctora. Claro. Hoy por hoy están los MICS, que son justamente cirugías de mínima invasión para el glaucoma, que hay muchos, y existen desde los stents, que así se llaman, como los que han escuchado para el corazón, también en el ojo se colocan, y todos estos dispositivos son justamente para el drenaje, vías alternas. Y están los dispositivos valvulares, que también, como yo les explico a los pacientes, una forma muy práctica es como si fuera la compuerta de una presa, ¿no? Introducimos a veces un tubo, se colocan en este sector, y lo que hacen es abrir sus compuertas cuando detectan que la presión está elevada. Y sale el humor acuoso y se va por otras vías. Y si no, ahí se mantiene. Pero cuando la doctora habla de tubos, está hablando de algo a lo mejor más grueso que el calibre de un cabello. Sí, son milimétricas las milimétricos, o sea, milimétricos. Recuerden que estamos hablando del ojo. Y al final, doctora, el glaucoma se controla. Exacto. Ahora, hay otros tipos, por ejemplo, repito, como el de la paciente que es de ángulo cerrado, que muchas veces la catarata, el cristalino cuando se opaca, juega un rol importante y nos puede desarrollar un glaucoma. De tal forma que a veces tenemos que quitarlo. Este tipo de glaucomas son secundarios al cristalino, se llaman glaucomas facomórficos, ¿no? El cristalino se hincha de forma tal que a veces libera partículas que pueden ser tóxicas para el ojo y van y asolvan el drenaje del ojo y van a taparlo. Entonces a veces quitando la catarata podemos resolver un poco la presión intraocular. Importantísimo. Así es de que, doctora, hashtag sin ceguera por glaucoma. Sin ceguera por glaucoma. Por favor, si usted tiene alguna duda, vaya con su cirujano oftalmólogo, una valoración completa, por favor, es importantísima. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un padecimiento que se puede controlar y evitar la ceguera. Yo le quiero recordar que el 80% de la información que a su cerebro ha entrado por la vista. El 80%. Así es de que cuidemos los ojos. Así es. Gracias, doctora. ¿Con Al contrario, un placer. Pues que lo más importante es la prevención. Totalmente. Y recuerden esa frase trillada de que de la vista nace el amor, ¿no? Totalmente. Y es gracias. Un placer, doctora. Un placer, doctora. Estuvo con nosotros y estuvimos hasta acá y le agradezco que nos haya recibido la doctora Norma Patricia Michelle Corona, que de verdad es una especialista en glaucoma, es una cirujana oftalmóloga, ha estudiado tanto y tanto que, bueno, al final del día, pues es una persona absolutamente confiable. Hay que buscar lo mejor. Gracias, doctora. Gracias a usted, doctora. Soy Rocío Tello, en confianza conmigo. Te mando un beso. Antes, mi número telefónico 771-129-9097. Doctora, por favor, ¿en dónde la encontramos?
La calle es Felipe Ángeles, número 106, en la Colonia Periodistas. Y el teléfono es 138-3131. Y le mando un beso a usted a donde quiera que esté. Gracias. Gracias.